enseña lo que comienza en un sencillo lugar de oración. Hoy quiero por algunos minutitos compartirle lo que el Señor nos muestra aquí a través de este pasaje, lo que puede comenzar en un sencillo lugar de oración. Aquí este hombre, aunque no conocía al Señor, aunque todavía no había recibido a Cristo, estaba orando y además dice la palabra que él era generoso. Él estaba allí también administrando su recurso, dando a la gente necesitada. Y aquí en este lugar de oración, un hombre solo orando, el Señor escuchó. El Señor envió su ángel y le dio directiva de lo que tenía que hacer. Y en el versículo 9 nosotros podemos ver aquí también a Pedro. Dice de esta manera: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora novena. Nosotros, si leemos toda esta historia, también allí, en ese lugar de oración, Pedro comenzó una etapa nueva en su ministerio. Porque allí el Señor le muestra una visión que coincidía todo con lo que el Señor le habló a Cornelio. Y el Señor luego le dice: 3 hombres te buscan, no dudes de ir con ellos. Y la palabra cuenta que el lugar donde fue a predicar Pedro era el inicio de una obra de Dios entre las personas que no pertenecían al pueblo judío, eran gentiles. Allí comenzó una gran obra. Qué bueno, tanto en la vida de Cornelio, allí en su oración, orando a solas con Dios, el Señor comenzó algo ahí. Porque el Señor le da esta directiva, le dice: mira, tenés que mandar a buscar a Pedro, él te va a decir lo que tienes que hacer por medio del ángel. Y aquí Pedro también en su lugar de oración, en una azotea, orando solo, el Señor le comienza a mostrar, le comienza a guiar donde continuaría su ministerio y donde se iniciaría una obra nueva. Qué tremendo lo que puede iniciarse en nuestro lugar secreto de oración. Mire usted qué importante. Para Cornelio, ese lugar de oración le dio inicio a la salvación de su alma, a la salvación de su familia y aún a la salvación de muchos de sus vecinos, porque dice la palabra que Cornelio comenzó a invitar a sus vecinos para cuando llegaría Pedro, para que les predicase. Así que ese sencillo lugar de oración abrió las puertas para que muchas familias conozcan al Señor y se inicie una nueva obra en ese lugar. ¡Qué tremendo! Por eso, mire qué importante es su lugar de oración, su lugar a solas con Dios, su lugar de intimidad, como Cornelio o como Pedro. Ese lugar puede dar inicio a un tiempo nuevo para tu vida. Dice la palabra en el versículo 34, cuando nosotros leemos allí en el versículo 44, dice: y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fíjese, qué tremendo, qué mover de Dios comenzó allí en esa casa. Comenzó con uno orando. Por eso, si usted solo ora en su casa, mire, Dios puede comenzar algo grande porque usted está orando en su casa. No cuenta que al inicio los demás integrantes de la familia estaban orando. No registra la palabra de Dios que los integrantes de la familia y vecindario de Cornelio oraban. La Biblia registra que Cornelio oraba.
Y allí el Señor comenzó algo a través de esa oración. ¡Qué tremendo! Y cuando vemos la vida de Pedro, allí podemos ver ese nuevo inicio de su ministerio, esa directiva para su ministerio o el inicio de su ministerio en otra región. Y yo estaba pensando en esta tarde cuando meditaba en esta palabra que nuestro lugar de oración puede dar inicio a la salvación de muchas familias y de muchas generaciones. Porque cuando se salva a alguien, también estamos afectando indirectamente a su generación. Porque Pedro le llevó la palabra a Cornelio y a esa gente, pero también la familia de esa gente que recibieron la palabra, que abrieron su corazón. Dice la palabra que cayó el Espíritu Santo y los llenó a todos. Mire qué interesante. Yo te aliento a que valores ese lugar íntimo con Dios, ese lugar secreto donde tú oras. Porque desde ese lugar el Señor puede comenzar algo tremendo, algo poderoso para tu vida, para tu ministerio, para tu llamado, para tu familia, para tu generación. Ese lugar íntimo de oración puede hacer que el Señor mueva ángeles a tu favor, que el Señor mueva siervos tremendos de Dios que ministren la palabra, y también ese lugar íntimo de oración puede ser un instrumento por el cual Dios abra una puerta nueva para un derramamiento del Espíritu Santo sobre tu familia y sobre tu generación. Te dejo esta palabra en esta hora y que el Señor pueda bendecir tu vida de oración, que el Señor pueda bendecir tu lugar privado y en ese lugar privado te ministre como le ministró a Cornelio y como le ministró a Pedro. Que el Señor les siga bendiciendo en esta hora.